Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy nuevamente en estas sesiones que venimos realizando quincenalmente para conversar sobre distintos temas de muchísimo interés relacionados con la COVID y cómo nosotros podemos prevenirla, cuidarnos, protegernos, especialmente a nuestros seres queridos, a las personas que están a nuestro alrededor y por supuesto nosotros mismos. Así que hoy tenemos una sesión muy especial en donde vamos a estar hablando de un tema muy importante y es justamente estas personas que tuvieron una situación grave de COVID y que además tenían enfermedades preexistentes. Entonces, no voy a tomar mucho más tiempo porque quiero darle de una vez la palabra al doctor Hugo Manrique para que nos cuente más de la sesión que tenemos hoy y del invitado especial que hoy nos acompaña. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jessibet. En realidad se generaron muchas preguntas, muchas dudas, algunas se resolvieron en el tiempo y otras pues todavía necesitan una serie de explicaciones para entender cómo ocurrió, qué es lo que tenemos hoy en día y cuál es la mirada que podríamos dar hacia el futuro. No solo en relación a la COVID-19 como pandemia, que en algún momento tendrá un final, tendrá un escenario de control, de manejo, en el cual ya podamos declarar por terminada una crisis sanitaria, sino lo que ocasionó para el manejo de otras enfermedades. El Perú y otros países latinoamericanos se caracterizan por tener agendas inconclusas en sus programas de salud pública, en lo que significa el control efectivo de enfermedades que afectan a miles, a cientos de miles de personas. Desde mucho tiempo atrás ya sabemos la importancia que tienen enfermedades como la tuberculosis, la respuesta sistemática que ha dado el Estado peruano a través del tiempo, como también ocurrió con la gran pandemia, porque es una gran pandemia como es la infección por el VIH-Sida, que nos viene afectando hasta la actualidad a nivel mundial y que implica una serie de retos con los cuales se espera cumplir para su definitivo control, probablemente hacia el año 2030, que es una especie de compromiso que se ha dado para todos los países. Pero la pandemia por la COVID-19 trajo muchas dificultades a las instituciones, organizaciones, sectores para mantener una respuesta clave frente a enfermedades que ya veníamos enfrentando desde tiempo atrás. La falta de acceso al diagnóstico, el retraso en los tratamientos, el temor al contagio hizo que miles de personas con una serie de enfermedades que no eran COVID-19 y que requerían de la atención del Estado y que requerían pues de un acercamiento y una mayor, de una accesibilidad en medio de una crisis. Probablemente se rompieron como ocurrió también en la mayor parte del mundo. Ya el Perú recuperó muchos de estos aspectos y esto es lo que nos va a señalar el doctor Carlos Benítez, que es nuestro invitado estelar el día de hoy. Doctor Carlos, bienvenido. Puede abrir su cámara. Qué gusto tenerle aquí. Y muchísimas gracias por su tiempo valioso ahí al frente del Ministerio de Salud. Buenas noches, doctor Manrique. Agradezco antes que nada la invitación a este espacio. Y nada, los funcionarios públicos tenemos por mandato poder estar disponibles para poder alcanzar información de primera fuente hacia los ciudadanos y hacia las organizaciones pues, que están interesadas en conocer un poco más acerca de los problemas de salud pública, como en este caso hablamos del VIH-Sida en el contexto de la pandemia en el que nos encontramos. Así que con gusto, doctor, podemos empezar a dialogar y conversar acerca de los temas que usted convenga. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Carlos Benítez.
En principio, permítanme a todo el público de los proyectos Ven Informado, Cacamóvil y Moca, constituido por miles de familias que están distribuidas en 8 regiones del país y en 6 países de Latinoamérica. Presentarles al doctor Carlos Benítez. En realidad es el primer funcionario del Ministerio de Salud a quien realmente hemos logrado pedirle su colaboración. Es una persona que realmente ostenta un liderazgo genuino en todos los procesos de la salud pública de los últimos años. Permítame hacerles una pequeña semblanza del doctor Carlos Benítez. Él es un médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales con estudios de maestría en salud pública y gestión de la investigación. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en la conducción de estrategias sanitarias a nivel nacional e internacional, así como en la elaboración de documentos técnicos normativos referidos a las infecciones de transmisión sexual en VIH, hepatitis, tuberculosis y otras enfermedades transmisibles de alto impacto para la salud pública de nuestras poblaciones. Actualmente es el director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de VIH, infecciones de transmisión sexual y hepatitis del Ministerio de Salud. Y debemos recalcar lo siguiente: el doctor Benítez está considerado por muchos actores como un líder un verdadero líder de opinión que ha contribuido a la transformación de los procesos de la salud pública. En los últimos años ha emprendido una de las campañas más difíciles y esforzadas para descentralizar las capacidades para el diagnóstico, la atención y el manejo de las personas viviendo con el VIH-Sida, incluyendo su acceso universal a los tratamientos antirretrovirales. Este tipo de esfuerzos han sido muy pocas veces vistos en todo el ámbito de las Américas. Perú es pionero en este aspecto y va de la mano de un verdadero líder de la salud pública como es el doctor Carlos Benítez. Sin más preámbulos, empezaríamos pues ahí por plantearnos algunas preguntas capitales, ¿no? Que fueron inevitables. Por ejemplo, ¿qué tanto afectó a la pandemia, ¿no? Y las medidas de supresión? Porque no solo fue la COVID-19, fundamentalmente fueron las medidas que adoptaron los gobiernos, no solo el gobierno peruano, se adoptaron a nivel mundial, ¿no? Y estas se fueron conocidas como las medidas de supresión, ¿no? O de contención. Sobre el mapa, y esto trajo consecuencias para manejar otras enfermedades, como el VIH. Sobre ese particular, ese sería un poco la primera inquietud. ¿Qué tanto afectó, doctor Carlos? Sí, me parece que podemos ir respondiendo a las preguntas, doctor, y apoyándome un poquito en la información que yo también tengo, a Perfecto. fin de que quizás pueda ser un poquito más ilustrativo para nuestros oyentes, ¿no? Eh, para efectivamente tratar de cuantificar, ¿no? ¿Cuál es el impacto real de la COVID sobre el programa en general de VIH, así como todos los programas de salud pública, no solamente en el Perú, sino en el mundo? Creo que es importante tener una línea de base sobre cómo nos encontrábamos, ¿no? Y creo que a partir de allí podemos empezar a responder la pregunta. Y para ello, pues tengo unos datos y sobre todo empezando porque no tenemos que olvidar que a pesar que los programas manejamos datos y los tenemos a la mano, nos esforzamos por contar con ellos, intervenimos, medimos el impacto de las intervenciones, las cuantificamos, inclusive las costeamos, ¿no? No hay que olvidar, y creo que la pandemia nos ha traído a la memoria y recordado, es que todas las pandemias, todas las epidemias tienen un rostro humano, que nunca debemos de olvidar, ¿no? Y probablemente este era el rostro del VIH-Sida al inicio de esta pandemia en los años 80, ¿no? A inicios de los años 80, donde no había, pues, la ciencia no había podido encontrar aún soluciones, ni siquiera para el diagnóstico y menos aún para el tratamiento, ¿no? Situación que, gracias al avance tecnológico y el esfuerzo de todos los actores a nivel global, ha podido mejorar y cambiar, ¿no? En el Perú tenemos bastante información epidemiológica en relación a la epidemia de VIH-Sida, ¿no? Por ejemplo, tenemos una idea bastante clara de cuál es el número estimado de personas que viven en el Perú con VIH, que es un estimado de 91.000 al momento, ¿no? Sabemos que la forma de transmisión más importante
de todas las formas que hay de transmisión del VIH es la transmisión sexual. Más del 98% de los casos han sido adquiridos en el Perú por la vía sexual. De ahí la importancia de trabajar en aspectos relacionados al comportamiento sexual, por un lado, y por otro lado entender que la principal medida de prevención frente a este problema es el uso correcto y consistente del preservativo. Eh, Hemos cuantificado también cuál es la frecuencia con la que ciertas poblaciones presentan el virus, ¿no? A eso le llamamos prevalencia, ¿no? Y claramente hay una diferencia cuando hablamos de la población de manera global o algunas poblaciones específicas que son las más vulnerables frente a esta enfermedad, ¿no? Mientras en la población general la prevalencia es baja, digámoslo así, 0,3%, miren lo que pasa en otras poblaciones, como por ejemplo la población de hombres que tienen sexo con hombres, cuya prevalencia es 10%, y la prevalencia en mujeres transgénero, MT, donde la prevalencia es 31,8%. ¿No? Hay una gran diferencia en términos de concentración de casos en estas poblaciones. Además, la población de trabajadoras sexuales, personas privadas de libertad, tienen una prevalencia también más elevada que la prevalencia promedio nacional. Pero en los últimos años, como lo mencionaba el doctor Manrique, el país ha ido explorando más allá de lo que ocurre en los ámbitos urbanos, lo que ocurre en otras poblaciones que muchas veces están invisibilizadas por el acceso geográfico, por las barreras culturales. Y el Perú ha podido documentar que hay grupos en la Amazonía peruana, grupos originarios, como el caso de la población Aguajún, que también tiene una prevalencia muy por encima de la media nacional, una prevalencia de 1,8%, que es por lo menos unos 5 o 6 veces la prevalencia media nacional y motiva una serie de intervenciones específicas y adecuadas a ese escenario cultural. Y últimamente también hemos trabajado ya estimaciones de prevalencia en la población de migrantes venezolanos, que como sabemos todos es un fenómeno que está ocurriendo en los últimos años en toda la región, donde también estimamos que la prevalencia en ellos es superior a la media nacional, entre 0,6 y 0,7%. Estas son algunas de las poblaciones llamadas vulnerables frente al VIH-Sida y es importante que las tengamos en cuenta porque en ellas se deben focalizar los esfuerzos tanto en acceso a la información, en prevención, en acceso a pruebas de diagnóstico y por supuesto a tratamiento. Eh, en el caso del VIH, por cada mujer viviendo con VIH en el Perú hay 3 varones. Y esto es muy importante conocerlo porque, como mencionaba el doctor Manrique, ¿no? El público quizás de este espacio puede ser predominantemente femenino, pero es importante que los varones también accedamos a la información y a las pruebas de tamizaje para VIH. Más de la mitad de los casos ocurren en personas muy jóvenes y por la naturaleza de la enfermedad eh, pasa mucho tiempo hasta que aparecen los primeros síntomas. Entonces es muy importante que los chicos, por ejemplo, adolescentes, los adultos jóvenes, manejen información preventiva y si han iniciado relaciones sexuales puedan acceder a pruebas para conocer si son, por ejemplo, portadores de la enfermedad. En términos de concentración de casos, en cuanto al territorio, el 58% de los casos están concentrados en la gran metrópoli del país, que es Lima y Callao. 58% de los casos, lo cual no quiere decir que no tengamos casos en todo el territorio nacional. Entonces, es un poco la situación en la cual nos encontrábamos en la prepandemia y también es importante conocer, quizás más importante para la población que nos acompaña, que quizás por primera vez está teniendo acceso a esta información, conocer qué hace el programa en términos de herramientas, ¿no? Que es importante saber para prevenir sobre todo las enfermedades, ¿no? Hay un paquete de intervenciones preventivas donde el Ministerio de Salud y todos los actores se esfuerzan por hacer llegar información a la población. Una persona que conoce lo que significan las infecciones de transmisión sexual, el VIH, que conoce las medidas preventivas, tiene menos riesgos de adquirir el VIH o las infecciones de transmisión sexual.
El uso de los preservativos. Es importante que sepan que los preservativos están disponibles en los establecimientos de salud del ministerio y son de entrega gratuita, junto con una orientación y consejería que brindan los profesionales de la salud. Es importante que sepan que hay otras infecciones de transmisión sexual que pueden facilitar el ingreso del VIH y es importante tratarlas oportunamente. Que hay herramientas para poder tratar los casos donde, por ejemplo, ha habido una violación o ha habido una exposición sexual al VIH, hay medidas inmediatas que tomar para evitar que esa persona termine con el virus. Que también hay formas de prevenir el VIH relacionadas a medicamentos, que se llama profilaxis preexposición, que ya estamos empezando a utilizarlo más en el país. Y que el mismo tratamiento antirretroviral, que digamos es lo que ha venido a revolucionar y cambiar la historia de la pandemia del VIH en el mundo, es también una medida preventiva, ¿no? Suena extraño, ¿no? El tratamiento como prevención, pero es cierto, o sea, mientras en una población más personas con VIH reciben tratamiento, la transmisión del virus en la comunidad se reduce. Y esto es porque el tratamiento tiene un efecto importante sobre la reducción del virus en el cuerpo de las personas y por lo tanto en la posibilidad de transmitirlo a otra, ¿no? En cuanto a las formas de hacer diagnóstico, el país ha trabajado y trabaja de manera muy fuerte lo que son las pruebas rápidas inmunocromatográficas, que con una gotita de sangre, ¿no es cierto?, puede rápidamente decir si una persona tiene o no tiene anticuerpos y presencia del virus. Es muy sencillo, permiten esas pruebas llegar a lugares muy alejados, ir a las mismas comunidades, fuera de los establecimientos, y ha venido a revolucionar también el acceso al tamizaje, ¿no? Incluso en estos tiempos, les comento, estamos trabajando en lo que se llaman las autopruebas de VIH, ¿no? O sea, las pruebas que la persona misma la puede hacer en la casa, ¿no es cierto? Y donde puede saber también, por un procedimiento muy sencillo, si es portadora del virus o no. Y en cuanto al tratamiento, esto, como repito, ha revolucionado la historia de la enfermedad y la pandemia, y actualmente hablamos de tratamientos a dosis fija combinada. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás ustedes han escuchado que los tratamientos para VIH son de muchas pastillas, ¿no? Actualmente los tratamientos siguen siendo de 3 medicamentos, pero vienen todos en una sola pastilla, un solo comprimido. De manera que la persona viviendo con VIH recibe una sola pastillita una vez al día, y esto permite que se controle la enfermedad de manera bastante adecuada. El doctor preguntaba el impacto de la COVID, ¿no? Y efectivamente el programa ha sido muy, muy impactado por la COVID. He resumido el impacto en 2 ejes de intervención del programa. El programa tiene que hacer pruebas de tamizaje todo el tiempo, permanentemente. De manera aproximada, el Perú hace cerca de 2 millones, 2,5 millones de tamizajes por año, ¿no? En el Perú. Y esto se redujo sustancialmente durante la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la pandemia obligó, por un lado, a cerrar, ¿no? Un número importante de establecimientos de salud. Los establecimientos que quedaron se dedicaron casi de lleno a atender la COVID, ¿no? El confinamiento, el aislamiento social impidió que se hicieran las clásicas campañas de tamizaje masivo, ¿no? Que hacíamos en espacios comunitarios, con un aglomeramiento, una aglomeración de personas, ¿no? Era imposible hacer en pandemia, y esto tuvo que ver con que aún hasta el 2021 nos ha golpeado y hemos reducido el tamizaje en un 43% en el 2021 con relación a nivel prepandémico en el 2019. Es un pendiente. Este año estamos ya retomando las actividades de tamizaje. De hecho, estamos haciendo un número importante de tamizajes, pero ahora con una estrategia diferenciada que quizás luego la explico. Pero definitivamente, mientras menos tamizajes, menos pruebas se hagan, encontramos menos casos, tratamos menos casos, y como consecuencia de ello, la transmisión del virus en la comunidad se puede perpetuar o inclusive se puede incrementar. Así que el primer eje de afectación importantísimo es el acceso a las pruebas de tamizaje. Y el segundo tiene que ver con algo importantísimo que fue la prioridad del mundo, ¿no? Cuando empezó la pandemia, que es tratar de sostener el tratamiento de las personas y tratar de sostener el enrolamiento del tratamiento de las personas nuevas diagnosticadas, ¿no?
En el caso de las personas que se diagnosticaban y que se enrolaban al tratamiento, el impacto más fuerte fue en el año 2020. En el año 2020 se redujo en cerca de 40% los enrolamientos al tratamiento de personas nuevas diagnosticadas, pero en el 2021 nos hemos recuperado. El 2021, sobre todo en el segundo semestre, nos hemos recuperado el año pasado y solamente la reducción en cuanto al número de enrolamientos en el 2021 con relación al 2019 fue de 3%. Y de hecho, en este año 2022 estamos enrolando una cantidad muy grande de pacientes, además, como consecuencia del proceso que mencionó el doctor Manrique, que es la descentralización de los servicios, y pensamos que este año 2022 es el año de la recuperación franca de los enrolamientos al TAR y por supuesto también de los tamizajes para VIH. Entonces, doctor, a la pregunta de cuál fue el impacto, es un poco esa la respuesta. Hubo una reducción del acceso a las pruebas de tamizaje, hay una reducción todavía del acceso al tratamiento de las personas nuevas diagnosticadas y esto puede repercutir, por supuesto, a futuro en la transmisión del virus en la comunidad, ¿no? Hasta aquí lo dejo por el momento en cuanto a las preguntas. Gracias. Sí, perfecto, perfectamente entendible. En realidad es importante esa rápida recuperación de la respuesta por parte de las instituciones, en especial por parte del Ministerio de Salud, que tiene la rectoría en el manejo del problema de salud pública, como es el caso del VIH. De repente es el hecho de recalcar que cómo la epidemia ha sido más acentuada, ha sido más dramática para las poblaciones que tuvieron que iniciar y desarrollar pues, el dificilísimo proceso de la migración. Se sabe que miles de ellos perdieron sus tratamientos en el camino. Literalmente ya no los tenían en su país de origen, donde ya no existía atención, donde ya no existía acceso a los tratamientos, donde no solo era la supervivencia económica que movilizó a millones de personas desde Venezuela y otros países buscando un mejor futuro, fue también sobrevivir a condiciones con las que ya vivían, como es el caso del VIH. Y es el hecho de que la casi totalidad de los migrantes de Venezuela y otros países han sido acogidos por el sistema público de salud. El doctor Benítez me confirmará lo que estoy aseverando, y que están siendo atendidos efectivamente en el ámbito del país. Está por verse más adelante los efectos de ese largo abandono, ese periodo de suspensión de sus medicamentos y de acceso a pruebas de monitoreo, ¿no? De repente, en medio de esto, no, me cabrían las preguntas ya en torno pues cómo se percibe, ¿no? A las personas, ¿no? Mejor dicho, qué tanto le costó a las personas afectadas, en este caso por el VIH, recuperarse sus temores y volver a sus controles, volver a su herencia. ¿Qué tanto costó esta recuperación, doctor Benítez? Gracias, doctor, por el comentario. Hago un pequeño paréntesis para hablar del tema de migrantes, que no estoy presentando los datos de la población migrante, pero sí mencionaba al inicio que es una población particularmente vulnerable en nuestro país. Le comento que nosotros estamos ya teniendo información desde los servicios en cuanto a las características de la población migrante venezolana, ¿no? Actualmente, el número de personas migrantes venezolanas que están en nuestro programa de tratamiento, donde incluimos más de 78,000 personas en el país, ya el 5% está compuesto por migrantes venezolanos que están ya en nuestro programa de tratamiento, ¿no? O sea, es un número muy significativo. Lo otro que hemos encontrado como dato de los servicios es que lamentablemente por la situación que usted menciona de la migración, están llegando con estadios avanzados, ¿no? Mientras en el Perú el diagnóstico de SIDA al momento de que las personas entran al sistema está alrededor del 13 o 14%, ese es el porcentaje. En los migrantes este porcentaje es entre el 20 y 21%.
O sea, llegan mucho más tarde, llegan en peores condiciones a los servicios. Y lo tercero que quería mencionar en cuanto a los migrantes es que alrededor de entre 40 y 50% de los migrantes que empiezan a atenderse en nuestros servicios de salud ya habían recibido previamente un esquema de tratamiento antirretroviral y en la gran mayoría de casos, como usted menciona, lo habían abandonado, ¿no? Entonces, es una situación muy adversa para la población migrante y por eso tenemos estrategias diferenciadas para esta población que busca captarlos rápidamente en las zonas de fronteras, acercarlos a los servicios, vincularlos y empezar un tratamiento que pueda ser efectivo, inclusive en condiciones de abandono, usando medicamentos de barrera genética alta, ¿no? Pero creo que es un tema en el cual podemos más adelante profundizar, pero usted me comentaba qué tan difícil ha sido muy difícil, ¿no? Relativamente ahora estamos en una situación donde haya mayor libertad para poder desplazarse, pero en un momento más crítico de la pandemia, primera ola y entre primera y segunda ola, ha sido muy duro, ¿no? En muchos hospitales, ¿no? Y establecimientos de salud que ofrecían el tratamiento, y somos conscientes porque hemos ido a verlos, había la priorización absoluta de la COVID y en muchos casos nuestros coordinadores o jefes de servicio pues prácticamente se han atrincherado ahí buscando sostener, ¿no? el programa, buscando continuar ofreciendo el tratamiento a las personas, ¿no? Quizás lo que ahorita estoy mostrando acá son parte de las estrategias que estamos desplegando, lo hicimos desde el comienzo de la pandemia, y una de ellas que ayudó bastante, diría yo, fue la atención a distancia, ¿no? Lo que es la telesalud. Por supuesto con sus limitaciones, ¿no? Porque tiene un alcance limitado, ¿no? No puede reemplazar de ninguna forma la atención presencial, pero en los momentos más críticos de la pandemia creo que la atención a distancia fue una herramienta muy importante. La otra fue la implementación de brigadas o la adecuación del trabajo de las brigadas, que hacían labor preventiva a hacer labor recuperativa, entrega de medicamentos, referencia de pacientes, ¿no? Otra estrategia para zonas más alejadas fue el establecimiento de puntos de dispensación, es decir, establecimientos de salud que no son centros que dan tratamiento, pero donde la medicación puede llegar, está más cerca a la residencia de las personas y esas pueden recoger la medicación cada cierto tiempo. Eh, yo recuerdo claramente que en el momento en el que se dictó confinamiento absoluto al iniciar la pandemia, pues lamentablemente habían muchas personas que, por ejemplo, se trataban en Lima, pero estaban en Iquitos, ¿no? O se trataban, qué sé yo, pues en Tacna y estaban en Chiclayo. Entonces, hubo necesidad de poder adecuar rápidamente al sistema, disponer que las personas se trataban en el lugar donde están, ¿no es cierto?, para poder garantizar la continuidad. Afortunadamente se pudo gestionar de una manera adecuada el suministro de medicamentos durante ese tiempo. Afortunadamente pudimos contar con una cantidad de medicación suficiente en los hospitales para poder dar una entrega mínima, ¿no es cierto?, de 2 meses, en algunos casos 3 meses. Recuerdo mucho que en los primeros meses de pandemia distribuimos inclusive, lo cual, digamos, no es algo regular, ¿no? Distribuimos a las regiones más de 3 meses del requerimiento para poder garantizar que los medicamentos estén en los hospitales. Pero por el otro lado, también las dificultades han sido las que usted menciona. O sea, que las personas viviendo con VIH, naturalmente, ¿no? Tenían mucho temor a salir o a ir a los hospitales porque había una transmisión muy intensa de la COVID. Y ese es también el otro problema, ¿no? Entonces, los abandonos al tratamiento se incrementaron en general durante el 2020 en un 15% aproximadamente, y eso contribuyó también a que sea más difícil poder recuperarnos en cuanto a la continuidad de pacientes en el tratamiento. Eh, y muchas de las cosas que están acá planteadas, ¿no? La actualización de la norma para incorporar, por ejemplo, el esquema de tratamiento basado en dolutegravir, que es el medicamento quizás más potente que se conoce contra el VIH, también es una forma de poder controlar a estas personas que abandonaron o a los migrantes que vienen dejando el tratamiento, porque un tratamiento con dolutegravir, inclusive en situaciones de falla, es útil para poder producir supresión virológica. Pero quizás la medida más importante que adoptamos
como parte de una respuesta y la búsqueda de mitigar el impacto de la COVID fue lo que usted mencionó, que es la descentralización del TAR, que es llevar el tratamiento al primer nivel, acercarlo a las personas, lo cual no es sencillo de ninguna manera porque cuesta mucho capacitar a los equipos, cuesta mucho implementar los procesos de distribución de medicamentos, de flujo de muestras, de manejo al sistema de la información. A veces cuesta convencer a los jefes de establecimiento que es importante colocar servicios de VIH y también a las regiones, pero hemos avanzado bastante bien, ¿no? Así que creo que ha sido una tarea muy dura, ¿no? Y por supuesto que no ha sido solamente una tarea dura desde el Ministerio de Salud. Al esfuerzo, digamos, desinteresado y el esfuerzo, yo diría, muy loable de poder mitigar la situación, se sumaron muchas organizaciones de sociedad civil, ¿no? Que nos han ayudado muchísimo, inclusive a distribuir preservativos, a llevar tratamientos, a conseguir medicamentos, a tratar de gestionar y financiar, por ejemplo, las pruebas de laboratorio previas al tratamiento de migrantes venezolanos que no tenían documentación y que no se podían, por lo tanto, afiliar al CIS, ¿no? Yo siento que durante la pandemia hemos estado trabajando muy de la mano con una serie de organizaciones de sociedad civil que se han sumado a la causa, ¿no? Y creo que todo esto ha devenido en que el programa en general ha soportado bastante bien la pandemia en términos, por ejemplo, de la cobertura de tratamiento, que es la resultante de todo este esfuerzo que se ha podido realizar, ¿no? Así que por allí, doctor, está un poco la respuesta a la pregunta, ¿no? Y un poco les dejo la diapositiva para que vean qué estrategias hemos implementado durante este tiempo. Ujú. Qué importante, qué gráfica esta información y este esfuerzo, porque los gráficos anteriores nos mostraban una recuperación importante que no se ha visto necesariamente en otros ámbitos, en otros países y con otras enfermedades. Es cierto, la capacidad de responder a una serie de problemas de salud que ya existían con nosotros en medio de la pandemia fue todo un reto. Y realmente, pues, qué importante es todo lo que nos acaban de mostrar. Y vean ustedes que también existe, se han implementado y se han generado una serie de estrategias que van a seguir fortalecidas en el tiempo. Como repito, la descentralización del tratamiento antirretroviral hacia establecimientos que no son hospitales, llamados de primer nivel de atención, no se está viendo necesariamente en otros países que siguen concentrando la atención de personas en muy pocos establecimientos, con todo lo que esto significa en términos de sobredemanda, listas de espera, de personas que tienen muchas dificultades para ser adecuadamente atendidas, y estas cosas podrían cambiar sustancialmente con toda esta estrategia que el doctor Carlos Benítez ha venido dirigiendo exitosamente en estos años tan duros de la pandemia. Ahora bien, de repente habría que ya empezar a preguntarse, ¿no? Con miras al futuro. Por un lado, en las personas, ahí el impacto suspender sus tratamientos porque no podía ir a recogerlos. De no someterse a sus pruebas de monitoreo para ver cómo iba el manejo de la infección, o incluso el retraso de hacerse un diagnóstico de la propia infección, ¿no? Por parte de muchas personas que podían tener la sospecha de estar infectados. De repente podría causar, cambiar un poco el panorama en los siguientes años, es decir, más posibilidad de resistencia en los antivirales. ¿Cómo se ha previsto de repente algunos de estos aspectos, doctor Benítez? Sí, es correcto, doctor, ¿no? En realidad es un fenómeno que se está analizando a escala global porque estos problemas se han presentado de igual magnitud en todos los países. Así que lo que se espera es en el futuro, en los siguientes años, que probablemente haya un incremento de nuevas infecciones, ¿no? Probablemente un escenario donde hayan mayores cepas que tengan cierto nivel de resistencia a los medicamentos, pero creo que en VIH lo que nos ha enseñado el trabajo de tantos años es que tenemos que confiar en la ciencia, ¿no?
La ciencia nos trajo las pruebas de diagnóstico, las pruebas rápidas, nos trajo los medicamentos antirretrovirales y una serie de estrategias que justamente en pandemia se empezaron a implementar y quizás puedo rápidamente relatar, porque creo que han llegado muchas de ellas para quedarse, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, que se llama la estrategia de notificación asistida de parejas, ¿no? Que es una especie de rastreo de contactos, ¿no? Para, digamos, que se entienda mejor en el contexto de la COVID, hacemos rastreo de contactos para COVID. Hay una forma de hacer rastreo de contactos para VIH que se llama notificación asistida de parejas o caso índice. Es una herramienta y una metodología que está normada por OMS, que básicamente es que a partir de un caso empezamos a buscar otros, ¿no? Con los que haya tenido contacto sexual, por supuesto con un protocolo muy riguroso, pero que tiene como gran ventaja que podemos implementarla, y de hecho lo hemos hecho, ¿no? En pandemia, porque es una estrategia muy, muy dirigida, y la gran ventaja es la reactividad, ¿no? Y acá siempre lo comento porque es una estrategia costo efectiva, ¿no? En una gran campaña masiva, ¿no es cierto? En nuestros porcentajes de reactivos que encontramos al hacer prueba rápida de VIH es 3%, exagerando, 5%, ¿no? Pero al hacer notificación asistida, y ese es un cuadro de una intervención en Loreto, la notificación llegó al 35% de reactividad. La literatura dice de que con notificación se puede llegar al 50% de reactividad, es decir, prácticamente de hacer 2 pruebas encuentro un caso reactivo de VIH. Entonces, es una estrategia que ya estamos actualmente incorporando en las normativas, la hemos implementado a través de pilotos en varias regiones y es una estrategia que ha llegado para quedarse, que probablemente va a cambiar mucho la forma como medimos el acceso al tamizaje para VIH, ¿no? Lo otro es que las personas necesitan información y sobre todo los migrantes, como usted mencionaba, muchas veces llegaban y no sabían dónde ir, ¿no? Cómo era el sistema de salud, dónde hacerse una prueba de VIH, dónde recibir tratamiento. Desarrollamos, diseñamos este aplicativo que se llama así como está, GeoVIH. Ustedes lo pueden descargar en su celular de Play Store, es gratuito. Y allí tienen información básica en cuanto a la prevención y en general de conocimiento del VIH, las hepatitis, infecciones de transmisión sexual, pero sobre todo tienen todo el directorio georreferenciado de cada establecimiento de salud del sistema que ofrece servicios de prevención, llámese CERITS o llámese UAM, y todos los centros que dan tratamiento en todo el país, ¿no? Tienen allí el dato del teléfono del establecimiento, el horario de atención y toda la información que es útil para que las personas sepan dónde recibir un tratamiento, dónde hacerse una prueba de VIH. Es muy útil, yo los invito a descargarlo y nos ha servido muchísimo, no solamente a la población general, también sirve al personal de salud para rápidamente contactarse con otro establecimiento, por ejemplo, al momento de hacer una referencia, ¿no? Lo otro que hemos implementado en pandemia, no en pandemia, pero lo hemos fortalecido en pandemia, es descentralizar la forma como se hace el monitoreo del tratamiento antirretroviral, que es a través de la medición de la carga viral. Hemos desplegado esta plataforma que se llama Ginesper, que ha permitido que esta prueba se descentralice, ¿no? Al igual que las pruebas moleculares para COVID, ¿no? Las pruebas moleculares para VIH ahora están totalmente descentralizadas. Hace algunos años, no muchos, el único lugar que en el Perú se hacía era el laboratorio del INS en Lima, ¿no? Entonces las muestras de Iquitos, de Madrid, tenían que viajar hasta acá para hacerse la prueba. Ahora tenemos esta tecnología en 11 regiones, más las 4 DIRIs, tenemos 47 equipos, y el plan es que para el otro año tengamos todas las regiones del país con estos equipos de biología molecular que permitan hacer el monitoreo virológico de las personas viviendo con VIH. Las normas también han cambiado, solamente para conocimiento del público. Les digo que hay una norma que establece que en el Perú toda persona viviendo con VIH tiene que tener un seguro, por norma. Y este seguro, si no es un seguro privado y no es de salud o no es de salud, tiene que ser el seguro integral de salud. Eso está dispuesto a través de un decreto supremo, el 002, y lo que estamos ahora implementando en pleno proceso de implementación en la normativa de atención integral de niñas, niños, adolescentes y adultos
donde en el caso de los adultos incluimos el tratamiento que yo le decía basado en dolutegravir, que al ser un medicamento de barrera genética alta, ¿no? Permite minimizar el riesgo y desarrollo de resistencia. Y esto es muy importante de cara a lo que se prevé pudiera suceder en el futuro con la resistencia a los antirretrovirales. La norma muestra, por ejemplo, que las pruebas y las evaluaciones previas al tratamiento son bastante básicas. En la foto estamos con la doctora Leoncia en el Centro de Salud Calcuta de Lima Este, un centro que se inauguró en el 2020 en plena pandemia, ¿no? Primer nivel de la atención, y ahora tiene pues una cohorte de varios cientos de pacientes en tratamiento de cero, ¿no? Entonces, la estrategia ha funcionado y por supuesto que tiene que ser fortalecida, ¿no? Les decía que el tratamiento ahora, en la norma que fue aprobada en el 2020, les habla de lo que es el esquema basado en dolutegravir, el TLD, ¿no? Y como alternativa, el esquema anterior, el esquema basado en efavirenz, pero una dosis menor para minimizar efectos adversos. ¿Por qué es tan importante el tratamiento con dolutegravir? Y lo dice la OMS, no lo decimos nosotros. Es más efectivo, es mejor aceptado, tiene menos efectos adversos y una barrera genética, o sea, una posibilidad de hacer resistencia mucho menor frente a otros esquemas de tratamiento. Así que es lo que venimos haciendo en previsión, ¿no? A lo que pueda ocurrir como consecuencia de la pandemia. Y acá dejo el comentario, doctor, frente a la pregunta que usted ha mencionado. Gracias. Perfecto. En realidad es importante recalcar, ¿no? De ahí que el tema del VIH en particular, ¿no? Es cierto que también hemos tenido migrantes que llegaron a los hospitales con diferentes condiciones crónicas, todas literalmente en abandono, ya, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, tuberculosis que tuvieron pues un tiempo de demora para inicio de tratamiento realmente pues escalofriante, ¿no? De repente ahora con miras a futuro, dos aspectos primordiales de repente para poder dejar un poco un espacio a las preguntas del público. Eh, de las estrategias que nacieron con la pandemia, que obligaron a empoderar estrategias como, por ejemplo, las consultas a través de telesalud, solo por poner un ejemplo, ¿no? Ya, por un lado, ¿cuáles podrían ser empoderadas? Mire que en el ámbito laboral, a nivel mundial, se está replanteando la posibilidad de que muchas actividades puedan ser, pues, puedan ser efectuadas a distancia, por modalidad virtual, porque están de por medio los tiempos operativos. Y en el caso del VIH, hay un tema interesante para muchas personas que viven con el VIH, sus tiempos para poder reincorporarse efectivamente a una sociedad. Están recuperados, el tratamiento les da calidad de vida, les da supervivencia, les da una razón de ser. Ahora tienen que pertenecer a la sociedad, hay que trabajar, hay que estudiar y muchas veces los controles sustraen mucho ese tiempo, ¿no? De repente, con miras a futuro, ¿qué cosas podrían de repente seguir incorporándose en el manejo de las personas con VIH acá en el Perú? Y por otra razón, y por otra parte, ¿cuáles serían pues, las recomendaciones, la mirada que las personas con VIH en este país deberían tener ahora que ya estamos en una fase donde probablemente ya la pandemia retroceda definitivamente? Sí, gracias, doctor. Excelentes preguntas. Yo creo que la atención a distancia ha llegado para quedarse, ¿no? Definitivamente, pero hay que identificar los escenarios y creo que usted claramente los identifica, ¿no? Las personas que ya están estables con el tratamiento, que son adherentes, tienen CD4 normales, cargas indetectables, sinceramente, ir cada 3 meses al hospital puede que no sea lo mejor, ¿no? Así que en estos casos lo que estamos trabajando es que en la normativa incorporemos la atención a distancia en esos casos, pero con una dispensación a través de un establecimiento de salud más próximo al domicilio de la persona, ¿no? Esto requiere una serie de mecanismos, pero estamos trabajando en ello. Eh, y por otro lado, el mensaje para las personas viviendo con VIH es que los servicios ya están abiertos y que ahora hay más servicios que antes, ¿no? Yo quería
poquito contarles la experiencia de descentralización que hemos tenido en algunos lugares. En la diapositiva ustedes ven, y no hay que dejar de mirar, que aún persiste, lamentablemente, en nuestra sociedad el estigma y la discriminación frente al VIH-Sida, ¿no? Y también para con las poblaciones vulnerables, ¿no? Para las mujeres trans, para los hombres que tienen sexo con hombres, para las trabajadoras sexuales, sigue habiendo, y probablemente en esta pandemia lo hemos visibilizado aún más, ¿no? Y es algo que no debemos dejar de mirar, porque si bien es cierto, estamos mejorando y la oferta de servicios que dan tratamiento, acá estamos, por ejemplo, con la maqueta de lo que va a ser el módulo TAR del Centro de Salud Micaela Bastidas en Piura, primer nivel de la atención. ¿Por qué es necesario descentralizar? Porque por un lado ofrecemos más servicios para las personas, más cercanos al domicilio, pero por otro lado, que no es menos importante, desconcentramos los hospitales, ¿no? Hay hospitales en Lima y en las regiones más grandes que tienen cohortes de 5.000 pacientes, 4.000 pacientes, y eso en realidad es poco sostenible. Por eso que en la norma la indicación a las regiones es: tienen que descentralizar en función de dos criterios. Uno, presencia de casos, y dos, acceso geográfico. Lugares poco accesibles tienen que ofrecer servicios TAR. Y esto en realidad pasa también por un análisis, ¿no? Este es un análisis bien interesante que hicimos para saber, por ejemplo, de todas las provincias del país, cuántas, cuántas cuentan con por lo menos un servicio de tratamiento antirretroviral. Y es llamativo, ¿no? Solo el 41.8% de las provincias en el país cuentan con un servicio TAR, ¿no? Y en rojo ustedes pueden ver las regiones en las que aún ese porcentaje es muchísimo menor y en las que estamos trabajando para que puedan mejorar el acceso a los servicios. Y Lima y Callao, aunque parezca mentira, no está muy distante de esa realidad. En un análisis distrital, es decir, qué distritos o cuántos distritos en Lima y Callao tienen por lo menos un servicio de tratamiento, solamente llegamos al 62%. Entonces tenemos aún una brecha de oferta de servicios que tenemos que mejorar, y en eso apunta la descentralización. Rápidamente, lo que es la experiencia de Lima Norte. Lima Norte, el cono norte de Lima, un área importantísima de la capital, ¿no? En el año 2019, prepandemia, tenía solamente 4 centros, 4 establecimientos que ofrecían el tratamiento antirretroviral, de los cuales 3 eran hospitales, ¿no? El Cayetano, el Carlos Lanfranco y el Sergio Bernales. Un solo centro en primer nivel que daba tratamiento, que era Tahuantinsuyo Bajo. En plena pandemia 2020 empezamos el trabajo con Lima Norte para implementar primer nivel de atención con TAR. Lo hicimos en el Centro de Salud México y en el Centro de Salud Los Sureños, ¿no? Y en 2021, bueno, ahí estamos en México y en Sureños, apoyando a la DIRIS, y en 2021 seguimos con el Progreso, Santa Luz Mira, Laura Caller, e inclusive hemos empezado ya el tratamiento en el establecimiento penitenciario Ancón 2, ¿no? Que también es un centro TAR, ¿no? Esto ha ido de la mano con el fenómeno de migración de personas al esquema en TLD, y actualmente en Lima ya estamos con cerca del 30% de PBs que reciben el esquema basado en dolutegravir, y esto es un avance importante para el programa. En Lima ocurrió algo interesante el año pasado, 2021. En Lima, usualmente todos los años, ¿no? El porcentaje de personas nuevas que empiezan el tratamiento, en su gran mayoría lo hacen en hospitales, ¿no? Como vemos acá, en el análisis de los últimos 6 años, el 60% de las personas viviendo con VIH empieza el tratamiento en hospitales y solo el 40% en los centros de salud o primer nivel de atención. En el 2021, los enrolamientos al TAR fueron principalmente en establecimientos de primer nivel. En el 2021, el 66% de las personas viviendo con VIH se enrolaron al tratamiento en establecimientos de primer nivel de atención por primera vez. Y es una tendencia que esperamos se pueda mantener, porque creemos de que es algo importante para mejorar el acceso de las personas al tratamiento, ¿no? Eh, Esta es otra experiencia en un escenario más complejo, que es Amazonía, ¿no? Provincia de Condorcanqui, Amazonas. Ahí también empezamos mucho antes, ¿no? 2014, un proceso
donde descentralizamos en varios lugares en Condorcanqui, Nieva, Huampami, Galilea. Seguimos con IMASA, fortalecimos con la parte de laboratorio, GeneXpert, ¿no? Y empezamos mucho antes que otras regiones el proceso de migración a TLD. Actualmente en Condorcanqui el 90% de las PBs reciben el esquema de TLD y es un gran avance para nosotros. Así que nosotros, en cuanto al acceso al TAR, podemos decir que en el Perú es gratuito y universal, ¿no? Que hay una oferta muy grande de servicios a nivel país, que hemos podido soportar de manera muy importante la pandemia. Alcanzamos al 2021 una cobertura de 86% de TAR, que es importante, pero claramente hay un aplanamiento de la curva que veníamos en ascenso, y esto es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando, por supuesto, para continuar mirando el objetivo que el mundo se ha puesto, que es terminar con la pandemia de SIDA como problema de salud pública hacia el año 2030. Bueno, hasta acá me quedo, doctor Manrique, con el comentario. Muchas gracias. No, importantísima, realmente muy necesaria poder acceder a esta información tan valiosa, doctor Benítez, que nos permite ver cómo fueron las cosas en medio de la pandemia, cómo el esfuerzo de las instituciones, de las personas, funcionarios, equipos de salud en todo el país y por supuesto de las propias organizaciones de personas viviendo con VIH-Sida, organizaciones no gubernamentales, que en realidad pues accedieron a este tipo de elementos. Nos quedan pocos minutos, si me permite ya tenemos una primera pregunta del señor Freddy Cahuina, también conocido de todos nosotros, que nos hace pues una pregunta sobre la necesidad de que estos procedimientos de atención y tratamiento antirretroviral también se apliquen al sector de salud, ¿no? Donde aparentemente pues parece que hay una mayor centralización. Por supuesto que dejamos la respuesta dentro de los límites que podamos darla, por supuesto, ¿no, doctor Benítez? No, por supuesto, salud es parte del sistema de salud y el ministerio es el ente rector en materia de salud, así que es parte de lo que tenemos que trabajar también. Quizás la pregunta obedece a una realidad que existe en salud. Salud tiene dificultades en este momento, por ejemplo, con el abastecimiento de algunos medicamentos, ¿no? Obedece esto a su proceso de adquisiciones. El Ministerio de Salud ha mejorado en ese sentido gracias a que ha centralizado las compras y puede hacer compras en grandes volúmenes, inclusive en mercados internacionales. Esto permite conseguir precios bastante razonables, volúmenes grandes y podemos garantizar el abastecimiento. Lamentablemente, salud tiene una forma de adquisiciones que no es tan centralizada, en algunos casos es dispersa y esto resulta en que puedan haber episodios de desabastecimiento. Por otro lado, hemos tenido con ellos reuniones también para que se puedan alinear a la normativa nuestra, ¿no? La norma que yo les comento, que está vigente, es del 2020 y nosotros ya estamos en pleno proceso de implementación del esquema basado en dolutegravir. Este esquema no está todavía en el sistema de salud. El salud no lo está comprando y hemos tenido casos de personas aseguradas que van a atenderse y piden el tratamiento basado en dolutegravir y aún no lo tiene salud. Muchas veces, y lo digo porque es algo real, las personas aseguradas prefieren ir a un establecimiento MINSA a recibir tratamiento basado en dolutegravir. Y nosotros no tenemos dificultad, porque finalmente una persona que está en tratamiento es una persona que va a estar bien y que no va a transmitir el virus a la comunidad, ¿no? Entonces, eso lo asumimos. También asumimos que producto de que salud, como lo mencionó el doctor Manrique, no avanzaba en descentralización, pues en lugares tan alejados como, qué sé yo, San Lorenzo, Natal de Marañón, en lugares tan alejados como Atalaya en Ucayali, si hay un punto TAR de Minsa, pues tiene que atender a todas las personas que estén allí, que son aseguradas también, ¿no? Entonces, creo que estamos trabajando con ellos y ya hemos tenido varias reuniones para poder alinearse a la normativa, alinearse a los procesos para seguir avanzando de manera conjunta y esperemos que la situación de salud mejore prontamente, ¿no? Sí, muchísimas gracias, doctor Benítez. Mateos nos hace un comentario realmente bonito. Yo estoy muy agradecida, soy una señora enferma y mediante
mi regulación de carnet de extranjería tengo el SIS, les doy muchas gracias al Perú. Eh, también hace el comentario muy cierto al desconocimiento que se hace llegar, ¿no? Las enfermedades que pueden ser atendidas y a los lugares en que podríamos ser vistos, ¿no? Tenemos también otra pregunta, los pacientes las personas viviendo con VIH que tuvieron COVID, moderado o grave, tienen una posibilidad de tener más secuelas o más consecuencias a partir de haber sufrido esta experiencia. Hoy en día eso le llaman sobrevivientes, quienes sobrevivieron a la forma grave de la COVID-19. Pero en el caso del VIH, si es una persona con VIH, la cosa podría ser peor. Hay una pregunta al respecto. Es una pregunta muy interesante, ¿no? La COVID es una enfermedad nueva, ¿no? Para las personas que los hemos tenido, yo también he tenido COVID, ¿no? Es distinta a lo anterior, es distinta a un resfrío común, es distinta a la influenza, ¿no? Es una cosa distinta. Y definitivamente ahora hay inclusive un cuadro clínico bien caracterizado en medicina que se llama COVID largo o long COVID, ¿no? Que es la persistencia de los síntomas más allá del episodio agudo que produce este virus. Para el caso de las personas viviendo con VIH, no hay estudios que demuestren de que son personas de que pueden tener efectos a largo plazo o mayor proporción de long COVID, ¿no? Sin embargo, solamente el tiempo y la evidencia nos dirá si hay algo de certeza en esa hipótesis, ¿no? En principio, lo que hemos observado nosotros en el Perú, en el análisis, por ejemplo, de morbilidad y de mortalidad, es que de manera muy llamativa no observamos un incremento muy grande de la mortalidad asociada a COVID en las PEBs. De manera llamativa digo porque el doctor Manrique se debe acordar, en inicios de la pandemia había un poco la hipótesis de que algunos antirretrovirales podían tener un efecto sobre la COVID, como es el Ah, caso de los inhibidores de proteasa, ¿no? Y que algunos pacientes pueden estar protegidos por este producto de la COVID, inclusive en algunos países del mundo los pacientes pedían migrar a ese esquema de tratamiento para estar protegidos, ¿no? Finalmente no se demostró nada al respecto, ¿no? Y las personas viviendo con VIH que están en un tratamiento adecuado, que están con supresión virológica, son personas que tienen el mismo riesgo que una persona, digamos, de la población general para enfermar o producir complicaciones. No así, y esto es importante también resaltarlo, las personas que no están en tratamiento, que tienen CD4 bajo, donde sí se convierten en una población vulnerable y donde, por supuesto, y creo que acá está el mensaje más importante de lo relacionado a COVID, la vacunación es lo que cambia la historia de la COVID, ¿no? Y a estas alturas, pues todos tenemos que estar adecuadamente vacunados contra la COVID. importantísimo ese último mensaje. Nuestra última gran estrategia, nuestra gran herramienta hoy en día en medio del actual escenario, la vacunación. Completar los esquemas de vacunación de acuerdo a la edad que tengan y con ello esperemos enfrentar ya estos últimos eslabones de la gran pandemia, la COVID-19, y poder mirar por al futuro y volver a enfrentar los problemas que siempre hemos venido enfrentando. Y miren que hemos escuchado pues que hubo un sector, en especial un equipo técnico, con grupos en todo el país que enfrentaron victoriosamente este reto y pudieron realmente, pudieron, si bien se perdió en algún momento, pudieron rehacerse y volver nuevamente nivel, a los mismos niveles que teníamos anteriormente y con miras a seguir subiendo. Muchísimas gracias, doctor Carlos Benítez. No, no habiendo otras preguntas y teniendo ya nuestros márgenes de tiempo en general para todos nuestros invitados y público en general. Jessie Centeno, nuestra gerente de portafolio país, ya para las palabras finales. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, doctor Benítez. De verdad, creo que esta ha sido una sesión muy enriquecedora, llena de información de valor que nos alegra poder compartir especialmente con esta comunidad vulnerable, ¿no? Que requiere información especializada, y creo que el día de hoy nos ha regalado muchos datos y mucho contenido de valor para todas estas personas que pues tienen VIH y que a lo mejor no sabían
sabían de tantos datos o qué hacer o a dónde recurrir y sobre todo, bueno, en esta condición de pandemia que nos ha cambiado la dinámica de vida a todos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer que nos haya dejado esta ventana para compartir con nosotros y brindarnos información. Y quiero decirle a todas las personas nos escuchan o las personas que nos están acompañando hoy por la sesión de Zoom, que esta charla queda grabada en nuestra cuenta de Facebook de Ben Informado, pero también la vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube y en la página web www.beninformado.pe. El próximo 2 de junio tenemos otra sesión muy interesante. Hugo, cuéntanos a quién vamos a tener dentro de 15 días y de qué vamos a estar hablando. Pues sí, vamos a tratar otro tema que tenemos que empezar a verlo a futuro. Las secuelas en los sobrevivientes. Ahí hay mucho lo que se está hablando, todavía no hay información sistematizada, recomendaciones internacionales, pero es con respecto a todo lo que nos va a dejar la pandemia, en especial a quienes más lo sufrieron, ¿no? Aquellos que desarrollan casos moderados y graves, va a estar a cargo ni más ni menos que el doctor Ciro Maguiña, un eminente infectólogo, no conocido, reconocido por todos nosotros. Bueno, así que los esperamos el 2 de junio a las 6 de la tarde. También vamos a estar aquí transmitiendo por Beninformado ese encuentro que va a estar lleno de mucha información de valor también. Gracias a todos, gracias a las personas que nos acompañan hoy también por la sesión de Zoom y a todas las que se han ido conectando por Beninformado. Gracias, hasta la próxima vez. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Benítez. Muchas gracias. 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 Es un gusto.